Gracias, Gabe, y bienvenidos a su segmento favorito, Otra Ronda. Y en este tercer episodio les traemos destilados. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a mis compañeros Luis Muñoz y Gabe Ruiz, que ya están listos para, mira, para destilar. ¿Destilados estamos nosotros dos? Destilados. Se cancela el episodio. Ya me voy. Sí, qué padre una vez más usar hacer contenido como pretexto para beber con ustedes. Así es. Gracias, Jessie Aguirre. Un placer volver a estar con ustedes, señoritas. Sí. Dinos todo, que hoy estamos rodeados de alcohol por todos lados, para variar. Hoy vamos a darles una pequeña intro de lo que son los destilados, porque hay muchos destilados. Es un mundo amplio. Así es, muy, muy amplio. Y Jessie nos va a hablar de historia y yo les voy a explicar con mi poca experiencia. ¿Y tu olla de pozole que trajiste? Mi olla pozolera, que es para destilar perfume, wink, wink. Y les voy a explicar el proceso con esto. Y porque acá sí ha destilado y sí nos hemos tomado los resultados de esas destilaciones y la neta sí le queda bien bueno. Sí, hay talento. Solo hay Pero que... no le digan a nadie. Sí. Que nadie se entere de eso. No, es experimento interno. Sí. Exactamente. Entonces yo traigo la historia de los destilados y voy a comenzar con una cita, que es: se puede destilar vino al baño María y el resultado tiene un color similar al agua de rosas. Esto es dicho por Abu Yusef y un güey árabe. Un güey árabe. Este güey, sí, un güey árabe. Se venció mucho antes de lo que Sí, esperaban que se venciera. Dijo, ay, no. Nombre que No, científico y filósofo árabe que entre los años 801 y 873 de la era común lo dice en el libro de la química de los perfumes y las destilaciones. La destilación es un regalo de los árabes. A finales del primer milenio era común la ciudad más grande y la cultura occidental no era ni Roma, ni París, ni Londres. Era Córdoba, la capital de Andalucía, árabe, en lo que hoy es el sur de España. Así es, tía. Ajá, sí. Joder. Contaban con parques, palacios, calles pavimentadas, lámparas de aceite para iluminar las calles, 700 mezquitas, 300 baños públicos y extensos sistemas de drenaje y alcantarillado. Ya, ya, una sociedad. Ya estaban mejor que muchos municipios de México. Sí. En la fecha. Algo que me encanta de estudiar todo esto de las bebidas es darnos cuenta de que sí hay mucho avance tecnológico y todo, pero no Siempre estábamos somos los tan mismos. mal. Ajá, o sea, no estábamos tan mal antes, solo ha habido guerras y chingaderas, ¿no? Pero sí, no, Pero me pues ellos no impresionó tenían bastante esa parte, güey. Instagram Es que ni... pasa, por ejemplo, con el vino. El vino en México antes de la revolución estaba súper bien. Pasa la revolución, la mayoría de las batallas mandan a su Winnie los viñedos y tienen que volver a empezar. Se nos cae el changarro, pues sí. Pasa en todo el mundo. Ahora, quizás lo más impresionante de todo era la biblioteca pública, terminada alrededor del año 970 de la era común y que contenía casi 500,000 de libros, más que cualquier otra biblioteca europea o incluso más que la mayoría de los países europeos. Y esta era tan solo la mayor de las 70 bibliotecas de la ciudad. No es de extrañar que Schroita, ajá. Cronista alemán del siglo X, describiera a Córdoba como la joya del mundo. O sea, estaba más perra que Alejandría. Creo que Alejandría era Alejandría mucho tenía- más vieja. Ajá, hay más Sí, volumen. estás hablando. Esto era primer milenio Ujú. y Alejandría era mucho más antes, Mucho más pero sí creo que en la Alejandría había por ahí del 1,000,000 Uy, güey. de libros. Sí. ¿Eh? Córdoba fue solo uno de los grandes centros del saber del mundo árabe, un vasto dominio que en su apogeo se extendía desde los Pirineos, Pirineos en Francia, hasta las montañas del Pamir en la Asia Central, y tan al sur como al Valle del Indo en la India. Ahora vamos a poner una imagen. Ahí está. Es, Qué ahorita padre les va que a dice ahí Medina la Meca. Un saludo a Medina. Ay, Ya se me olvidó qué iba a decir. Cabrón, estábamos todos pensando en la Meca. Sí, en la Meca de Medina. Se puede ver en amarillo a la izquierda todo lo que, bueno, el norte amarillo Está es lo Córdoba. que fue la España conquistada y luego toda la parte africana acá abajo donde dice Magreb, hasta acá, hasta el Imperio Persa, hasta la derecha, hasta acá, está muy metido ya la India. ahí está Alejandría. O sea, los árabes conquistaron un chingo. Lo que pasa es que como mexicanos nos robaron esa parte de nuestra historia Ujú. porque a los españoles pues no les gustó, ¿verdad? Pues Sí, ¿no? medio no. Y cuando no quisieron ellos- mencionar esa parte. Cuando ellos se liberaron de los árabes, quisieron como que no, aquí no pasó nada, pero hay clara evidencia genética
como yo, de que Como la tenemos cantidad de influencia cejas. árabe. Sí, sí, sí. Sí, sí, Así sí. es. La Esa ceja y barba la y esa barba. ceja. Ujú. Sí. Ahora, en una época en la que la sabiduría de los griegos se había perdido en gran parte de Europa, los eruditos árabes de Córdoba, Damasco y Bagdad se basaban en el conocimiento de las fuentes griegas, indias y persas para realizar nuevos avances en campos como la astronomía, las matemáticas, la medicina y la filosofía. Desarrollaron el astrolabio. Ujú. ¿Eh? Y como sabía que iba a ser un problema, puse una foto del astrolabio. A ver. No es un labio que te pone astral. Ay, No es un vato que te gana. Sí. yo más bien pensaba que eran unos labios muy dotados, muy con mucho talento. Unos labios para bajarle las estrellas. Sí, sí. Poetas, Y cochinos. me puse a leer y básicamente ponías el astrolabio contra el horizonte y luego lo inclinabas a la estrella que querías ver y de ahí ya medías los grados y el ángulo y ya con eso sabías dónde estabas. Ok. Qué Sí bonitos son sabías todos los usarlo. instrumentos como astronómicos de... Sí, Ay, ¿se acuerdan del Galileo? Estaba bien bonito. sí. Aquí en Así Juárez que- había un bar que se llama Galileo, ajá, y tenía todo este tipo de decoración, Ujú. así, de este estilo, y tenía en la entrada un calendario solar muy bonito. Y unos Saludos a old Oscar. fashions Sí, pasados. saludos de a Oscar, lanza, aparte. sí. Y una margarita increíble. Ay, sí. Ay, Saludos, vamos. Oscar Ay, Olvera. Una vez nos pusimos muy ebrios ahí, ¿te acuerdas? Varias. Varias. Bueno, ahora, el álgebra y el sistema numérico moderno fueron pioneros en el uso de hierbas como anestesia e idearon nuevas técnicas de navegación basadas en la brújula magnética, introducida desde China, la trigonometría y los mapas náuticos. Entre los muchos logros también perfeccionaron la popularización, una técnica que dio origen a una nueva gama de bebidas, la destilación. Perfeccionaron y popularizaron. Ah, sí. Ajá. Ya, yo me está dando una embolia. No digas nada, no digas nada, no digas nada. Ok, sí, perfeccionaron y popularizaron la destilación. Sí. Perdón. Sí, Lo sí. logramos. La influencia árabe, sobre todo en los destilados, más que en otras bebidas, es muy fuerte. Y la influencia árabe en nosotros es muy fuerte. ¿Quieres saber si algo tiene influencia árabe de nuestro lenguaje? Casi Alá. todo tiene el al. Álgebra, almanaque, Ojalá. alberca, ojalá. Ajá. Es ojalá. Ajá. No, Sí, debo sí, dejar de alá hacer quiera, eso porque sí. me van a quitar la visa. Sí. Sí, no. tú no Con puedes. esta cara y esta Te pronunciación. tapamos las cejas, la Ajá. barba y ya puedes. Ahorita decir bajo el otras micrófono cosas. abajo de la mesa. Ahora, el proceso de la destilación. Este proceso que consiste en evaporar y luego condensar un líquido para separar y purificar sus componentes tiene orígenes antiguos. Ujú. Se han encontrado equipos de destilación sencillos que datan del cuarto milenio antes de la era común en el norte de Mesopotamia, donde, a juzgar por inscripciones cuneiformes posteriores, se utilizaban para elaborar perfumes. Ujú. Ay, me acordé la del perfume, la película. La película. Gran película. Que destilaba los cuerpos, ¿no? Él. Sí, Sí. para sacar el aroma Remojaba de la- las doñitas y luego ya. Técnicamente, mientras los Spoiler destilaba, ya, sí. Ay, tiene como 40 años. Sí. Mientras los destilaba, estaba haciendo un caldo y estaba sacando los aromas. Ujú. Técnicamente, bueno, ahorita les explico, pero su olla express podría ser una destiladora. Ajá. Yo quiero esa clase para hacer destilados de cosas del jardín y de perfumes y Va. sembré muchas flores. Así va Aquí a haber está un ciencia ejemplo. borracha. Ajá. Sí. Los griegos y los romanos también conocían la técnica de destilación. Aristóteles, por ejemplo, observó que el vapor condensado al hervir agua salada no era salado. Sin embargo, fue más tarde, a partir del mundo árabe, cuando la destilación se aplicó de forma rutinaria al vino, especialmente por el erudito árabe del siglo del siglo VIII, perdón, no era 8. Si los números Javier. romanos siempre es de que, a ver, pausa. No sé. Sí, no, 5, 3, 8. 8, Ocho, sí. Sí. Javier 5 y 3 palitos, pues qué buena noche. Mal no la pasamos. Recordado como uno de los padres de la química, el Javier. Se llama Javier. El Javi. El Javi ideó un aparato de destilación mejorado, o el alambique, con el que él y otros alquimistas árabes destilaban vino y otras sustancias para sus experimentos astrales. Me mama la palabra alquimista. Sí. Sí. Alambique alambique es una palabra que me fascina. Sí. Cuando supe que esta madre para destilar es un alambique fue de... La palabra M2. alambique se refiere a un tipo de destilador. Resume esta combinación de conocimiento antiguo e innovación árabe. Vamos a proceder a la imagen del alambique. Ahí hay un Ese es un alambique, alambique. y ahí hay otro alambique. Ese es otro alambique. Este es más chiquito, Ujú. claramente.
Sí, parece que el otro tiene como sombrero. Ese está completo, de hecho. La parte de aquí abajo donde está esa puertita con hoyitos, ese es como el furnace, ese es como la hoguera, la estufa para calentarlo. Por eso tiene este pitito que sale para el gas. Aquí es como de aquí para nomás Exacto. la olla, Ajá. no el sistema el que de tenemos calentamiento. en el set le falta el sistema de calentamiento porque qué voy a traerlo aquí, pero sí. Sí, imagínense aquí un espacio para leña y... una estufita abajo. De hecho, yo lo uso con una resistencia eléctrica. No es batalla. mucho pedo si lo hacían con leña, como en ese de que mantener la temperatura constante es importante, es nada más llegar al punto de... Sí. Ahorita, guárdame esa pregunta para ahorita. Pero sí. Que no se te olvide, eso está bien chingón. Ahora, alambique proviene del árabe alambic. Ambic. Ajá. A su vez, la palabra alcohol desciende del griego ambix, que se refiere al recipiente con forma especial utilizado en la destilación. Perdón. Que es ese como forma de pera. Ajá. La parte de arriba. O sea, ¿De cuáles peras comes tú? No mames. Sí, tiene... Dale- ¿Es dale una para pera adelante. volteada? Mira. Eso. Ay, sí. O sea, ahí no es una pera, me disculpan. Sí, ay, claro, vamos a ver la pera. No, prosigan. Es ya que me estoy enojé. acostumbrado a decir me eso en ponen mis borracha clases. y luego me gritan. No. De manera similar, la palabra moderna alcohol ilumina los orígenes de las bebidas alcohólicas destiladas en los laboratorios de los alquimistas árabes. Proviene de alcohol, nombre que se le daba al polvo negro de antimonio purificado, que se usaba como cosmético para pintar o teñir los párpados. El término era utilizada de forma más general por los alquimistas para referirse a otras sustancias altamente purificadas, incluyendo líquidos, de modo que el vino destilado llegó a conocerse en español como alcohol de vino. Ok. Técnicamente alcohol es destilado. O sea, en En aquellas su épocas... significado básico, pero Ajá. en uso ya alcohol es pues cerveza. Es, Exactamente. Ajá. claro. Sí. Ahorita ya decimos alcohol es el etanol. Sí, por favor. Sí, gracias. Pero en aquellos entonces ellos a cualquier resultado de destilación le llamaban alcohol. Alcohol de. Aunque fuera aceite, aunque fuera bla, bla, bla. Ok. Desde sus oscuros orígenes en laboratorios, las nuevas bebidas posibles por destilación se volvieron dominantes durante la era de la exploración o guerra de conquista europea sobre el mundo, como le decimos nosotros. Sí. El autor de este libro es inglés, Ok. por ende tiene muchos matices así como que, ay, cuando exploramos. No, güey, a ver. A ver, Dame un yo segundo, ni hijo de fuera perra. para empezar. Tú ni ibas. Sí. No. Explorar sin consenso es conquista Sí. o allanamiento de morada, una de las dos. Ujú. Depende de quién le preguntes. Sí. Cuando los exploradores europeos establecieron colonias y luego los imperios por todo el mundo. Ujú. Ujú. Las bebidas destiladas proporcionaban una forma duradera y compacta de alcohol para su transporte a bordo de los barcos y encontraron una variedad de otros usos. Estas bebidas se convirtieron en bienes económicos de gran importancia. Es mucho más fácil transportar un destilado que una cerveza, que es Claro. una levadura, un vino, que también es... Si quieres Mucho poner más borrachos peligroso. a más personas, con Ajá. cerveza no es suficiente. Tienes que... Y un punto muy importante ahí es el vino se echa a perder bien fácil, la cerveza se echa a perder bien fácil, los fermentos de maíz, de lo que quieras se echa a perder muy fácil. El alcohol destilado no. Hay una historia muy mensa de que durante Cuaresma unos monjes viajaron kilómetros y kilómetros con cerveza porque le iban a llevar pues no me acuerdo si era el Papa o alguien que Al sabía. Papa. Al Papa. A decirles de que podemos en Cuaresma tomar esto, pues que no sabemos y queríamos preguntar, lo prueban así. Qué asco. Ujú. Tomen lo que quieran, vale madre, y se regresaron así de que dijeron que Sí, Chila se se arma. ponen. Sí. Sí. Sí lo había escuchado, y creo que es de lo de las cervezas belgas. Sí, es Creo algo que así son de que los viajaron monjes de las muchísimo lámbicas. y para cuando Sí, la sí, probó el santito Ya no les gustó. ya sabía puro Y por eso también asquerosidad. es tan particular el sabor de esas cervezas. Y luego que las tienes que ordenar por pedido. O sea, son... Pues todas, güey. No, pero hay cerveza... Pues las pides y llegan. Así Güey, o sea, funciona el pero por ejemplo, si tú comercio. quieres una cerveza, una alámbica de algún monasterio belga de los de ADB, o sea, De los esos bien así, belgas. de los bien belgas, tienes que registrarte para hacer tu Ajá, pedido ok. y nomás puedes Hay pedir lista de cierta. Ajá, espera creo que nomás y- puedes pedir un 6 o algo así, o sea, Ok. no es tanto No es como que producen a cantidades tecate. Exactamente. Ok. Ajá. Ese es el tercer tipo de cerveza que comentamos la vez pasada en las clasificaciones de Cheve, Ujú. que son las ales, las lagers y las lámbicas. Porque Sí. la lámbica es una cerveza
Es una denominación de origen que se hace en los monasterios de Bélgica por monjes. Que bueno, ya ahorita la denominación ya permite que no sean monjes, Sí. pero tiene que ser área de monasterio. Sí, alrededor del monasterio. Ajá. Y son de fermentación espontánea. Pero el clima de allá es muy noble, entonces hacen buenos productos. No es como que fermentas una cerveza aquí en Juárez. Que... No, hombre, matas a un cristiano. Ajá. Y también por eso su sabor tan particular. Tiene un sabor muy particular. Si es un gusto adquirido, son muy ricas, pero si no las conoces y las pruebas, tiendes a pensar que están malas. Sabe a miados. Sí. Esta se les pasó. Sí. Esta tangente fue traída a ustedes por TDA. TDA. Destilar el vino lo hace mucho más fuerte porque el punto de ebullición del alcohol es 78 grados centígrados. Es inferior al del agua, que es 100 grados centígrados, dependiendo. A nivel del mar. A nivel del mar, sí. A nivel del mar. De hecho, el alcohol 77.8, 78.3, dependiendo el tipo de alcohol. Sí. Nerd. Me acuerdo una vez sentí bien bonito cuando, dando clase, uno de mis alumnos, uno de mis alumnos le hice lo del dato de, si la temperatura del agua es, el de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, y luego una alumna, sobre el nivel del mar, maestra, y yo, ¡qué bonito! 10 instantáneo y para siempre. Ay, sí. Bueno, a medida que el vino se calienta lentamente, el vapor comienza a elevarse de la superficie mucho antes de que el líquido hierva. Debido al punto de ebullición más bajo del alcohol, este vapor, contiene proporcionalmente más alcohol y menos agua que el líquido original. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Se le sacas el agua y se concentra. No, al contrario, le sacas el alcohol y se concentra el agua. Porque el alcohol ebulle primero. O sea, el alcohol empieza a volatilizarse. Estoy pensando en condensación. Sí, ¿no? Sí, exacto. Justo al revés. Ajá. Entonces empieza primero a salir y el agua todavía tarda otro ratillo. Este vapor, al extraer y condensar este vapor rico en alcohol, se obtiene un líquido con un contenido alcohólico mucho mayor que el del vino, aunque dista mucho de ser alcohol puro, ya que parte del agua y otras impurezas se evaporan, incluso a temperaturas inferiores de los 100 grados. Sin embargo, el contenido alcohólico puede incrementar mediante destilaciones repetidas, como es común en el alcohol de consumo humano, que suele someterse a 2 o 3 destilaciones. De hecho, todo es mínimo 2. Cada uno es para quitarle más impurezas y que vaya siendo más, resaltando más el sabor. La primera destilación, dependiendo del destilado que vayas a hacer, porque, a ver, una pregunta yo para ustedes. ¿Qué diferencia un mezcal, un tequila, un sotol, un whisky, un ron de un brandy? ¿Qué diferencia hay entre ellos? No te ando manejando lo que viene siendo la respuesta, fíjate. Muy rápido. Lo más fácil. ¿Qué gritas, ¿Qué Rafi? dijo, Ra? Los chairos. Los chairos diferencian. Eso fue. La licenciatura en sociología. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La más básica que puedas pensar. Son todos destilados. Son todos destilados, pero ¿El brandy es menos procesado que los otros? Los ingredientes, es que... La materia base. La materia prima. Okay. Ajá. El mezcal es de agave. El tequila es de un agave específico. La tequilana Weber. Después hablamos de eso. Weber azul. El sotol es de cereque, de la planta de sotol. El whisky es de grano. El ron es de caña. José. El ron, José es del ron. Entonces, dependiendo del tipo de destilado o el tipo de materia base, es como vamos a destilar. Ajá. Pero el gin es un chingo de cosas. El gin es un whisky saborizado. Perfumado más bien. Entonces, la primera destilación siempre es para concentrar el alcohol. Ajá. Haz de cuenta que la primera destilación... Ahí no estás pensando en el sabor, ahí estás pensando en el alcohol. En el alcohol, que se venga, ahora sí que se venga todo, completo. Ya nomás dejas agua y dependiendo del proceso puede que se quede el cereal y todo en la olla. En la segunda destilación ya es cuando buscas la calidad. Y entonces la tercera ya es todavía más como calidad. En todo, ¿no? Te vas de lo general a lo específico. Exactamente. Aquí nomás. Porque lo vas purificando. Por eso el vodka tiene 6, 7, 8 destilaciones, 9 destilaciones. Porque... ya es así. Y luego por eso no sabía nada. Ajá. Pero por eso no da cruda si lo tomas bien. Ajá. Porque está muy libre de impurezas. Y es muy bueno para coctelería porque prácticamente es un vehículo para lo que sea. Ajá, a lo que sea. Ahora, el conocimiento de la destilación fue uno de los muchos aspectos de la sabiduría de los antiguos eruditos árabes que preservaron y que ampliaron, y que al ser traducido del árabe al latín contribuyó a revivir el espíritu del aprendizaje en la Europa occidental. Okay. Ajá. Hay algo bien importante en la historia que
cuando Cristóbal Colón salió hacia las Indias, que nos encontró a nosotros, Ahí estábamos de que... todavía había árabes en España. Ese mismo año, España logró correr a los árabes ya completamente de Córdoba. Uh-huh. Y curiosamente ese mismo año se encontraron, porque no nos descubrieron, ya estábamos, América. Para mí cuando leí eso fue como, güey. Sí, te rompe el cerebro ver como qué sucedió al mismo tiempo. De que mientras en Tenochtitlán estaban haciendo de que sacrificios de corazón abierto y eso, en Inglaterra ya existía la Universidad de Oxford. Y ya estaban así de... Y siguen acá ya tenían todo este pedo de drenaje, iluminación, alcantarillado, o sea, güey. Sí, y aquí todavía seguíamos cortando cabezas. Tal vez no nos gusta cortar. Ajá, sí, era por deporte, no por necesidad. Ahora, ¿qué? ¿Ya acabaste? Sí, ya acabé. Ahora vamos a hacer una explicación. Ponme la imagen del siguiente alambique, porfis. De la pera. ¿Cómo se destila? Pera, sí, ya así. viéndolo así, ese sí es una pera, pero dime dónde está una pera. Si la ves invertida. Es que por abajo es redondo. O sea, allá abajo donde no puedo ver. Ajá. No, pues gracias. Vamos a explicar cómo se destila. El alambique, hay varios tipos de destilación. Una es destilación en frío, por ejemplo, que se usa en la cerveza mayormente y en algunos vinos, que es congelas tu líquido, lo pones en una botella volteando hacia abajo y lo primero que se va a derretir va a ser el alcohol. Porque el alcohol se derrite a un punto de temperatura mucho más bajo que el agua. El agua se derrite a los 0 grados a nivel del mar. El alcohol se derrite a los menos 15, menos 20, una chingada así. Entonces esa es destilación en frío. Pero esa no está chida porque arrastras demasiado. ¿No está chida en términos de sabor? En términos de sabor. Y no concentras tanto el alcohol porque cuando juntas alcohol y agua son dos componentes. Hay menos cruda, chavos. Sí, uno y uno. Una copa de alcohol y una copa de agua. Pero si el alcohol hierve a 78 y el agua a 100 en condiciones perfectas, cuando los juntas, ninguno de los dos hierve a esa temperatura. Porque químicamente... se están tirando paro. Se abrazan. Entonces el alcohol hierve poquito más arriba y el agua hierve poquito más abajo. Entonces cambia. Entonces cuando haces destilación en frío, realmente pues sí concentras, pero no es tanto lo que concentras. Y lo que se queda en el hielo, que no se derrite, es demasiado. O sea... no vale madre, pues, sirve mucho para los cheves, pero no para destilados realmente. La destilación en caliente tenemos el alambique, que es ese en la imagen, y este que tenemos aquí, cuyo cuerpo es la caldera, que es la parte de abajo, o la olla, la cabeza o montera, que es esta parte de arriba. Este que tengo aquí, que va para acá, es el cuello. ¿Tiene que ser de cobre? Sí. Se recomienda que sea de cobre porque... ¿Sus propiedades antibacteriales o por cosas de las propiedades del las cobre? Bacterias se las lleva la chingada. Pues sí, ¿verdad? ¿A esas temperaturas? Sí, a esas temperaturas se les da la chingada. Pero muchos, si no es que todos los fermentos tienen compuestos de azufre. Y el cobre es altamente reactivo al azufre. Entonces el azufre no nos gusta. El azufre huele a huevo, huele a pedo. Está feo. Cuando estás indigesto y repites así como huevito cocido, ese es el azufre que se está regresando. Yo tenía un perro enfermizo que le tenía que dar de comer huevos cocidos. No tienen ni idea lo que olía a mi casa. Azufre. Básicamente, sí, prosigue. Entonces, por eso usamos cobre. En el caso de la que está en la imagen, es todo de cobre porque es un dibujo y no les cuesta. La mía... porque nadie está pagando esto. Exactamente. La mía tiene caldera de acero inoxidable. Porque... no es necesario que sea de cobre esta parte. Pues sí ayuda, pero es mucho más caro y se va acabando. El cobre lo va comiendo el destilado, el vapor se lo va comiendo poquito a poquito. Entonces el cobre se sacrifica. La cabeza, la montera, la tapa, sí es de cobre aquí. ¿Por qué? Porque el vapor realmente está aquí. Entonces necesitas... también por eso está en esa forma, ¿no? No es una tapa plana. Así es. De hecho, ese, si te fijas, el de la imagen, tiene como forma, se llama de cebolla, la parte de arriba. Y esta es forma de... es una pera, una cebolla. Dentro de una cebolla, dentro de un rectángulo. Imaginación, Gabriela. No, pues. Y luego el cuello también se utiliza de cobre porque todavía es gas.
Entonces, todavía está vaporizado, nos está vaporizado. Entonces, necesitas que reaccione. Entre más azufre le quites, mejor. ¿Ok? ¿Y no hay alambiques o no llega un punto en la destilación donde se pasan a vidrio como vehículo? Sí, claro. Ya en perfumes, Sí, me imagino. De hecho, es en perfumería y en farmacéutica. Ok. Perfumería y farmacéutica utilizan vidrio, utilizan acero inoxidable, porque el acero inoxidable no reacciona. Sí, es neutro completamente. Es neutro, ajá. También en coctelería hay ciertos destiladores que son de vidrio. Ok. Hay otro tipo de destilación que es la que se utiliza para las bebidas sin alcohol, que es por vacío. Ok. Para que no involucres al alcohol en el proceso. Lo que haces es que, ¿se acuerdan que dijimos que el agua hierve a 100 a temperatura, a nivel del mar? Sí. Okay. Entre más arriba esté sobre el nivel del mar, hay menor presión, menor peso sobre el agua. Cuando tú extraes el vacío o generas un vacío, quitas toda la presión que está sobre el agua. Le quitas todo el peso sobre sus hombros, por ende trata naturalmente de evaporarse. Okay. Trata de subir. Se relaja. Sí, y sube. Entonces, con el vacío, con los de vacío, lo que tú puedes hacer es decirle, quiero que me hagas tanto vacío porque a ese punto el alcohol se evapora. Okay. Y el agua no. Ok. Sería como controlar la temperatura, decir, yo quiero que esté exactamente a 78 grados para que el agua no evapore, pero con vacío. O sea, en vez de calentarlo, lo que haces es que extraes en frío. Eso me recordó la pregunta que te iba a hacer, de qué tan importante es el control de temperatura al estar en un alambique, de que si tienes que estar a 78 grados así exactísimos con leña y un güey que está muy estresado al respecto, o ¿cómo funciona eso? Está bien cabrón. Los sistemas modernos, industriales, gigantes, no tienen ni hornillas eléctricas, ni hornillas de gas, ni de madera. Tienen... un güey estresado. Sí, serpentines con vapor. Ok, pero es más fácil de controlar. Porque al vapor lo puedes controlar muy fácil. Nomás subes la cantidad de vapor, bajas la cantidad de vapor y así controla la temperatura. ¿Por qué es importante? Si tú tienes mucha leña, nosotros que hacemos mucha carne asada, cada vez que le avientas un carboncito, un leño nuevo y prende, ¿qué pasa? Se te va al cielo la temperatura, ¿verdad? Sí. Y es flama abierta, a diferencia de brasita. De brasita. Entonces, la brasa es más estable, pero va decayendo. La flama es explosiva y dura poco. Sí. Pero en ese poco libera muchísimo calor. Los sistemas no son perfectos. Donde esté tu flama tocando, por adentro de la caldera, va a haber un sobrecalentamiento. Okay. ¿Qué vas a generar? Dependiendo del destilado, vas o a quemar el vino, que de ahí viene la palabra brandy. Brandy viene del alemán Brandwein, que es vino quemado. Sí. O a caramelizar la cerveza, que es de donde destilas whisky o gin. Okay. Entonces, sí es importante, pero también depende de qué quieras hacer. ¿Quieres hacer un producto que sea estable? Necesitas sistemas automatizados muy chingones. Un calentador eléctrico, vapor. Ya estás hablando de maquinaria industrial. Que muy mamona. Barata no es. Tampoco. Necesitas un producto que tenga como soul y que cambie y que tú vayas como dándole un toquecito personal. Puedes hacerlo con una hornilla eléctrica o con leña. Ok. Pero sí cambia. Por eso todos los destiladores, todos los maestros... La diferencia entre una cerveza artesanal y una carta blanca que ya está así de que milimétricamente planeada versus algo que pueda que varíe poquito alguna parte del proceso. Exactamente. Okay. Obviamente al momento de cada vez que tú le echas leña sube mucho la temperatura, generas mucha presión, empiezas a generar muchísimo vapor. O sea, calientas aquí abajo en la caldera, sube a la montera, a la cabeza, se va por el cuello. Aquí en el cuello lo conectamos con lo que se llama el serpentín, el condensador, lo que decíamos. Nomás que no caben las mangueras. Tiene una manguera de entrada y salida para circular agua fría. Y adentro tiene un serpentín. El contacto entre el agua fría y el vapor sea lo que... El contacto del agua fría con el serpentín de cobre enfría el vapor, lo cual lo condensa, lo hace líquido y luego nos gotea por aquí. Y literalmente, por ejemplo, para es gota por gota cuando estás destilando. Gota por gota. Por eso son caros los aceites esenciales, porque tienen que pasar por un proceso de destilación donde un trancazo de romero, de lavanda, de lo que sea, te saca así un... Creo que 1 kilo de romero te saca 10 mililitros de aceite. 1 kilo de romero a 10 mililitros. Es obsceno. Ponle, el kilo de romero está pela juntarlo, pero el proceso, güey. Ay, sí, no. Y luego por lavar. Ajá. ¿Sí? Sí. Un buen aceite esencial cuesta. Sí. La lavanda también anda ahí como kilo 200 gramos por 10 mililitros. Ay, no.
Por eso también es muy fuerte, porque es muy concentrado. Sí. Entonces, ajá. Ya distraje a todos, dispensen. Sí, ya no sé en ustedes. qué chingas iba. TDA. Pues bueno, la primera destilación, como les dije, se echa todo, se llena. Bueno, no se llena. Me desconecté bien, cabrón. Yo estaba pensando de que voy a decirle a Ritalin que nos patrocine. Ay, sí, Jessy, no he pedido mis aceites esenciales. Ya, los tres así de que burbujita de pensamiento con otra cosa diferente. Yo así que, güey, no he lavado esta madre hace un rato. Muy importante, los alambiques de cobre tradicionales, artesanales, por decirlo así. Cada vez que se usa, se tiene que llenar, tapar, sellar. Se termina de destilar y luego tienes que abrirlo, sacarle toda la shit y luego tienes que tallarlo con estopa de acero. Como la Scotch-Brite que usamos para lavarlos. Pues ya nada. La estopa que ya usamos todo. nosotros, el resto del mundo no. O sea, bueno, la gente que tenemos ansiedad y OCD, así, cada vez tienes que tallarlo. ¿Por qué? Porque si dejas producto viejo, cuando lo redestilas se va a hacer caramelo y te va a dar sabores quemados en tu destilado. Que puede que si lo haces a propósito, qué padre, pero sí, Ajá. no es el pero momento. luego el sabor a contaminación sí es muy notorio y identificable. También en la cerveza pasa mucho. Si no limpias bien el material, inclusive hasta las líneas por donde pasa, puedes tener la cerveza más preciosa del mundo, pero si la línea ya final estaba sucia, vas a ver en la cerveza. Si hay cervecerías en Ciudad Juárez que quieran contratar a una persona obsesiva compulsiva para limpiar sus líneas, Miren, sí se necesita algo así para limpiar líneas de cerveza. audífonos. Es un cepillito así delgadito y largo. Cállate. Está bien padre. Estoy salivando. ¿Alguna pregunta? No, es muy claro. Me llama mucho la atención todo el proceso de destilado y yo, un día que no estemos grabando nuestra conversación, te quiero hacer preguntas de destilación. De destilación y de... Sí. Tus poderes de destilación y mis poderes de jardinería podríamos hacer cosas. Muy buenas. Yo las puedo probar. ¿Alguna pregunta? Acepto. Corazón? Sí. ¿No? Quiero probar. ¿Quieres probar? Ahora sí llegamos a la parte... en Ahora este sí. episodio hicimos un poco de trampa porque en episodios anteriores nos esperábamos hablar de la historia y luego después nos servíamos. Ahora ya tenemos rato pisteando. Yo ya me eché uno de mezcal. Jess, y es que hoy tenemos una variedad bastante amplia en lo que al licor representa. Tenemos todo, lechuguilla. Jess. ¿Qué es lechuguilla? Lechuguilla es un destilado de Chihuahua. Específicamente como esa. Mezcal, pero no es mezcal. Así es. Ajá, como con no sotol. está en la DO. Como más sotol. No, sí es de agave. Es La cierto, lechuguilla, perdón. esa Omaguari es de la Sierra de Chihuahua. No puede llamarse mezcal porque no está en la DO mezcal, pero se llama lechuguilla porque regionalmente se le dice lechuguilla a la planta. Es básicamente un mezcal del norte. Así está riquísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una lechuguilla y un sotol? Que también es, el sotol viene de la planta del sotol y la lechuguilla del agave. Esa. Okay. Es la planta. Mayormente. Pero el proceso es muy similar, ¿no? Es nomás de hecho, hay ciertos productores de sotoles que le echan de las dos, como que, échale los dos. Lo campechanean. El sotol en su perfil es un poquito más como, yo diría, filoso, spicy, como más ahumado, pastoso. Bueno, mi experiencia es con Hex porque vivo con el señor satánico dueño y justo aquí lo maestro tenemos. de Hex. Que el Lysol. Dice Ram que enseñes el Lysol. Que enseñes la botella. Que enseñe la botella, perdóname, Ramfi. O que huele a pedo aquí, no estoy seguro. Hablando de la mención satánica, justamente aquí lo tenemos, el Hex. Ajá. Acá de este lado tenemos un Hex, que es un destilado con denominación de origen, de que el sotol no se puede hacer en Oaxaca, ¿no, señora? Ya dedíquense Chihuahua, a lo suyo. Coahuila y Durango. Aquí. Así es. Nada más. En el perfil, el sotol es un poco más seco, como menos untuoso, usualmente. Menos aceitosito, menos ¿no? aceitoso. Se siente como en boca. El sotol suele ser... Hay muchos tipos de sotoles, depende de la región, el productor, que también controlan el calor en el alambique y todo eso. Pero suele ser un poquito más como filoso en la lengua, como un poquito más ácido, más spicy. Es más áspero. Sí. Ándale, un poquito más. Es más sensación en la boca, como el... Se más bravo. Sí. Sin ser como feo, ¿no? La lechuguilla es un mezcal... A mí esa Omaguari me fascina y es un... O sea, no le piden a un mezcal de Oaxaca. O sea, está muy, muy rico. Y justo yéndonos al mezcal, tenemos en este caso de Llorón. Ese es un mezcal de Oaxaca. Es un mezcal joven, 100% agave. Oaxaca también es un, ¿cómo se dice?
denominación de origen protegida en cuanto al mezcal. El mezcal está, hay más lugares en los que se puede hacer. El sotol sí nomás son estos 3 estados. El mezcal sí está un poquito más... Son 9 estados. Está más laxo. Es más una región, no un estado, ¿no? Por ejemplo, este caso aquí dice que sí, el crecimiento del agave de este mezcal es de 7 años. Es un agave de 7 años. El tipo de horno es un horno cónico de piedra, que es donde se cuecen las pencas para... Ahí es donde le hace el ahumado. Ajá. Okay. Porque lo cueces con leña. Con leña y en un horno de piedra, En que un también horno, le da ajá, pa' un que sabor absorba En fermentación se fermenta en tinas de madera y el tipo de destilación es en alambique de cobre de doble destilación. Ok, entonces pasa 2 veces por la olla del pozole para que quede así. Efectivamente. Y por eso, si tú como adulto responsable dices, me voy a poner una borrachera con mezcal, con sotol, con tequila, y si escoges un licor de buena calidad y te tomas 2, 3 vasos de agua, ¿cuál cruda? ¿Qué es eso? Yo no la conozco. Ajá. La recomendación que yo les doy es, hay 2, o estás tomando agua simultáneamente, Así de uno y uno. Ajá. uno y uno, o te forzas a, me tomo un pisto, me tomo un agua, me tomo un pisto, A mí me tomo un funciona agua. el 1 a 1, Sí. porque si no, digo, pasa otro. A mí se me olvida tomarme el agua, güey. Sí. A mí se me olvida, o sea, me llevo 2 pisos y llevo un vaso de agua y de, oh, shit. Por eso me en debo. las fiestas en mi casa implemento el galón de agua con pepino y el letrerito pasivo-agresivo de que tomen agua. Funciona hijos muy bien. de su pinche madre. Yo Benditos. usualmente nada más tomo agua cuando cambio de vino. Ya se acabó esta botella, me tomo entre botellas. Yo Para cuando- enjuagar la copa, sí. Una copa hasta arriba de agua, pero entre botellas nomás, lo cual no es lo mejor. Pero Yo cuando tomo con agave porque nos amenaza. sí. Yo me tomo muy en serio la hidratación porque Sí. me da mucho coraje perderle un día la cruda de que pude haber ido al parque o algo. Ujú. Y también tenemos algo que a mí me gusta mucho, el ron. Ron barrilito y el ron de Puerto Rico. Ron de Puerto Rico. Ron de Puerto Rico. Gran ron. El ron del barrilito superior especial. Ujú. Puerto ¿Sabes Rican cuál ron. también está bueno? El venezolano. El ron venezolano Sí. también es muy bueno. Que me abrir la botella para olerla y olí el micrófono. Y eso que todavía no lleva tantos, ¿eh? Miren. Entonces, Es que sí está rico, pero he tenido muy malas experiencias con el ron por atascada muy y por fácil de adolescente tomar, y por... güey, es muy Ajá, fácil de ese es el tomar. problema. Pero un día de estos les invito una Sí. borrachera de ron y ponemos el gran combo y nos ponemos borrachos. Borrachos. Sí, sigue con el Y otro. ya nomás para Nomás presentar el preséntalos. último, que es el whisky. El Bushmilk. Irish Whiskey. El Irish No, me whisky. brincaste el 3 pilares, el sotol. Ah, el sotol. Pues es que también es sotol. Ese es un sotol, pero es un sotol carney. Ese tiene 3 destilaciones. Ah. Y cuando se destila el tercero, adentro del alambique Mira, se cuelga enséñaselos. carne de venado con frutos de la sierra. Como Ah, sí. similar a la... ¿Cómo era la pechuga de Ajá. mezcal? Sí. Como porque- lo de pechuga de mezcal, acá se Los- llama carne. Los vapores la hacen sudar. ¿Y eso que suda? Se me hace tan extraño de que mezcal con pechuga de pollo, vámonos. Mucha gente piensa que meten la pechuga de pollo en el disco y no, está flotando nada más para que el vapor Aún así, pase. es pollo crudo muy cerca de algo que me estoy tomando. A 78 grados centígrados. Ajá, Me están lo está gritando. cociendo. O sea, y nomás lo pasa por ahí y se lleva el vapor. el sabor. Es una manera de hacer gin también. Ajá. Bueno, es una de tantas. Hay otra manera de hacer gin es reposar las hierbas y luego lo destilas todo. Ajá. Una manera más sutil es colgar en una bolsita Más arriba del discreta, alambique. sí. Sí, como los sabores son más sutiles. Y por último tenemos Bushmills. Y Bushmilk, Que es un Irish whisky ¿Un whisky. irlandés. favorito del grupo? Es un favorito. Muy del grupo. favorito, nos gusta mucho el whisky De aquí. 3 Somos de destilaciones. vino, cerveza y whisky, es nuestro... Sí, nunca trío. falta en ninguna de nuestras casas vino, cerveza y whisky. Ujú. Entonces, Entonces, ¿qué van a querer? Trajimos los 3 para... Yo ya estoy bien borracha de que hablan. Yo ya quiero irme a la casa. ¿No teníamos una botellita de agua? Se come, Ram me pregunta si se come ese pollo. Me imagino que se refiere al del alambique. De que Ah, ok. los Ah, el señores... que No, sale. no se come porque quedan los huesos. El ¿Se calor de la consume por evaporación completo? desmadra las proteínas. Es como si hicieras una barbacoa, güey, a 78 grados. Haz de cuenta que el calor desmadra las proteínas y el colágeno y todo. Se cae la carne, hierve y adentro se desmadra. O sea, Se desintegra por completo. desintegra, ¿no? nomás quedan ¿Cuál los pollo? huesitos. Ajá. Te contesta. Sí, Yo sí, también sí. pensaba que quedaba así como una pechuga y que los trabajadores era de que, le toca a Martín hoy. No, Y- no. Ok. No, se sacrifica esa carne. Ok. Todo por darte Me estás notas. diciendo que tiene proteína.
Not Tiene quite, pero- Olor a proteína. Ya. Colita de pavo. Si hay que hacer un sotol de un colita sotol de colita pavo. de pavo, ándale. Ceboso, así De de hecho, que lo sí. dejas, lo metes al refri y se cuaja. Sí, sí serviría porque lo que pasa en la destilación son aceites y Ok. grasas. Por Y eso pues los aceites la colita esenciales. de- ok. La colita pues muy grasa. Sí. ¿Qué te da estos de pechuga, de carne? Más que todo, te da mouthfeel, te da sensación en boca. Complejidad de sabor. Complejidad, sí, se Ujú. siente espeso, se siente como que te No abraza. creo que sabe a pollo. Sí, no, sabe. no es- Ajá, no- no sabe. Jamás te imaginarías que el pollo es uno de los ingredientes. Por eso se está tan extraño. Este tiene frutos del monte, literal, cosas del monte, pero son frutos. Y no sabe, pero huele. Entonces, cuando lo pruebas, como que tu cerebro entra en cortocircuito y no sabe qué está pasando, pero sí es una sensación particular. Y antes de que pasemos a otra cosa, si alguien que normalmente toma cerveza o que toma vino, que no sabe mucho del mundo de destilados, ¿dónde empiezas? ¿Cómo escoges el primer? De que tal vez te gusta más el whisky, tal vez más el ron, tal vez el tequila. ¿Cuál es el criterio para que tú digas, empiezo aquí? Tú, adolescente que nos estás viendo, ¿cómo vas a empezar a pistear con como vodka y señora? estuvo muy feo. Todos Pero empezamos hubiera con empezado vodka. con whisky y hubiera estado muy feo también. Es que con Sí. cualquiera que vayas a empezar va a estar muy feo. El punto yo digo que es no agarrarle el miedo, porque eso también pasa mucho. Le Todos agarras el tenemos miedo. Ajá. un destilado al que digo de que yo y el tequila no somos amigos porque Ujú. en el 2001 sucedieron cosas. Sí, Sí, pero no. por ejemplo, a mí me pasó un rato con el tequila y luego ya después tomé tequila no con la intención de empedarme, sino con la intención de precisamente probar tequilas y ver perfiles, sabores y ya fue así, oh, el Ya tequila. de adulto estudiado. Ajá, sí. ya ese mal momento fue así como que, el tequila ya no está tan mal, o sea, ya Ujú. lo vi diferente, pero sí tendemos a casarnos con él. No, ya nunca. Entonces, Hay una razón muy clave por qué le tenemos miedo a algunas bebidas y es Porque la no tenemos calidad. autocontrol. porque nos pudimos haber muerto. Sí, porque No, también la por la calidad. congestión alcohólica de la adolescencia que a todos nos pasó. hay un tercer tipo de destilación, o cuarto, quinto, pues un chingo, que se llama destilación por columnas, que no es un alambique. No. Son 2 columnas que se llama destilador continuo, porque mientras tú tengas producto que meterle con una bomba, Sigue, calor y sigue, agua. Hace esto. nunca deja de destilar. Ajá. Lo que tiene esa madre es que separa muy bien el alcohol en sus niveles. Ujú. Entonces tienes una extracción muy fuerte y nunca Muy para. brava. Es muy industrial, es muy bravo. La mayoría de los mezcales, whiskies, sotoles no. ¿El licor de caña es un destilado de cholo? Sí. Cholo. Ok. Cholo, sí, de es que, cholo, órale. sí. Por eso cuesta 27 pesos. O sea, así calidad es. no hay. Y aparte que la caña, como es pura azúcar, obtienes un Tiene- chingo de alcohol fermentándola y Ok. luego lo destilas en columnas y le sacas un chingo de alcohol, le pones colorcito y ya lo vendes. ya lo Le vendes. pones saborizante a tamarindo Entonces, y vámonos. yo ¿Dónde lo- están los Yo de lo prepa? que recomiendo para que empiecen a tomar es busquen destilados, investiguen que estén hechos en alambique. En la Ya de botella más dice. calidad. Sí, o sea, en la botella dice. Y ya después te vas a lo industrial. Ujú. Pero primero tienes que probar lo bueno para que cuando pruebes lo industrial, lo complejo, bueno, no lo complejo, al contrario, lo sencillo, lo masivo, notes como que, ay, güey, Sí, esto o sea, no está tan chido. puedes ir a un bar, un restaurante y pedir como que, ok, un buen mezcal que no te va a costar lo mismo un Claro. shotcito que pedir una botella y dices, ok, este me gusta, este no me gusta. Y luego puedes ir al Oxxo y con 20 pesos te pones borracho Ujú. y Y para vas que a veas, notar veas, la Y vas a diferencia. notar la sí. diferencia. ajá. Esa noche y el día Y siguiente. al día Y siguiente, al día siguiente depende también de tu probable. edad por semanas. Sí. Pero a veces uno se sacrifica. Miren, Vamos a- Ya por último les vamos a enseñar ¿Cómo se rápidamente cata un cómo destilado? catar un destilado porque Ujú. sí tiene un Es cómo. diferente al Es vino y a la diferente. cerveza. Elijan su veneno. ¿Qué quieren, muchachos? A mí échame un shirris más de su whisky. Bushmills de Peaky Pues Blinders. sí. Vamos las 3 con la misma. Ujú. Muy delicioso, la Yo ya verdad. estuve tomando mezcal, pero... Eso nunca te ha Pero no la detenido. primera vez que hacemos Ajá. esto. Miren, acá de este lado tenemos la copita. Y luego pasamos Ahí, la y ya va botella para ya RAM. para la producción. Whisky está tapada, así Ay, qué no pena. sale. ¿Por qué este tipo de vaso que tiene esta forma como que gruesa de abajo y ¡shup! Justamente, si pueden ver, tenemos 3 tipos de copas. Ajá, tenemos su La que copita tiene chiquita. Jessie se llama Ujú. la copita. Literalmente se llama la copita. La copita. Ah. Ajá. Eso se utilizó muchos años, décadas,
Esa viene del del vino de Jerez. Ujú. Viene del Casa de Luis. Viene, sí, Ajá. esa viene, bueno, viene de Casa Sausa, Viene de pero Casa viene de mi Sausa, casa. de hecho. Pero esa Pero se sí. utiliza para catar el vino Jerez y por muchos años se utilizó para catar destilados. Ujú. En realidad las Las tres tienen tres formas similares de que de son tulipán. Ajá, tulipán se llama. Exacto. Ya no son Tiene- peras ni no sé, No, ni ya no son, ahora son cebollas, ni no- tulipanes. ok, ahora son Bueno, podría ser tulipanes. Y cebolla, tiene pero- su porqué. Sí, sí, sí. Lo que Ujú. necesitamos en los porqué? destilados es, si se fijan, es mucho más chico que una copa de vino. Ujú. Porque No, te sirves una copa de vino de whisky y te mueres. No, cállate. yo no, pero Tú no, la porque gente normal sí. Eres un profesionista. Pero no más de del alcohol. whisky. Sí. De cualquier otra cosa sí me muero. Lo que necesitamos es una superficie amplia, que es aquí la lonjita, Ujú. para que evapore el alcohol. Con el alcohol arrastramos los aromáticos. Ujú. Acuérdense, el 70% El alcohol es un del vehículo. sabor... Sí, el alcohol es un vehículo. El 70% del sabor viene de la nariz. Sí. El Eso otro cuando 30 está estás en boca. enfermo, cuando estás mormado, la comida no te Ujú. sabe Sabe bien. Y te O por eso horrible. cuando quieres comerte algo que no quieres que te sepa, que no te gusta mucho el sabor, te tapa la nariz. Plup, porque prácticamente bloquea Sí. todo Y justamente otra de las técnicas, pero ahorita que estamos hablando de nariz, es que para oler un destilado, muchos de los errores que la gente comete es que les va y les mete la nariz Hasta de lleno adentro. y le jala y ahí es Sienten así donde los pelitos. Ajá. de- un destilado depilados. se huele, ahora sí que de lejitos, Y con cariño. con así. cariño. Empieza a oler, lo con acercas, delicadeza. donde ya percibas el aroma del destilado, ahí le paras. Sí, no es de que te metas. Yo, por ejemplo, completo. ahí ya. Entre más te acerques, va cambiando lo que percibes hasta que sentir no el- te duela y te Ajá. regresas. Quieres sentir el olor más que no sientas así el Exactamente. El alcohol. picor. en Y la- te vas Ajá. acercando poquito a poco, justamente también para que tu nariz sepa a qué va. Sí. En el caso Sí. de los destilados, sí cambia mucho si hueles abajo en la copa y Ujú, arriba. Y arriba. Porque es tan volátil el nivel de alcohol. Es tanto que cambia. Ujú. O sea, en esta área tan pequeña cambia. Cambia. Badia Si te fijas platicó- abajo, pica, arriba no. Sí. Ajá. Badia me Ujú. platicó cuando estaban en proceso de desarrollar la receta específica para Hex. Un día dice, ay, voy a una cata de sotol, regreso en 1 hora. Y yo, sí, Ajá. Sí, en una Pero, hora. ajá, una cata de sotol involucraba de que, ok, nos vamos a poner una peda con muchos diferentes tipos de sotol, porque algunos después de 1 hora ya no te saben, Ujú. otros Ujú. después ya huelen, ya no huelen, y como que mucho fue el encontrar de que este me sigue sabiendo rico a 4 horas y lo este dejas. es el bueno, ajá. Para que Para que se evapore. oree, para que, ajá, y también de que mientras lo sigas oliendo, y son muchos factores lo que Ujú. afecta un buen destilado, ¿no? A mí me ha tocado dejar whiskies en la casa que en la mañana siguiente que voy a lavar las copas lo huelo y qué rico. Y otros que digo, qué perro asco. Ay, ¿Qué hice? Ajá, ¿Quién que soy? no mames que me tomé esta noche. Entonces, de afuera hacia adentro, hasta donde ya detectemos. Yo detecto mucho caramelo en este. Sí, está vainilla. vainilla, Sí, la nueces, barrica. la cáscara de nuez. Sí, cáscara de nuez. Ay, cómo son mamones, nunca sé que no es cáscara de nuez en Es que es octubre, diferente se- el de la nuez. Les creo, pero Ajá. eso les voy a hacer bullying de cualquier modo. Yo soy la no sommelier de este grupo y voy a Es- decir, Es "Ay, una ay". bendición como una maldición tener la nariz así. Si tú eres un sabueso, Ajá. me consta. Si quieren desarrollar esa habilidad. Se puede con la práctica, es algo que se entrena. Sí, Sí, claro, sean y conscientes. aprendes a identificar de que esto es otra cosa, y ya nada más sabiendo qué estás buscando mejora mucho tu capacidad de describirlo y encontrarlo. Y- Yo lo veo mucho en la escuela cuando me toca dar clases. Normalmente el semestre en la universidad es de agosto a diciembre. Tengo muy poco tiempo y la mayoría de los alumnos con los que trabajo no tienen una acercamiento al vino. O sea, están Ujú. así, ajá. Entonces llega la primer cata, y saco aromas y todo, y todos hasta me ven con cara de esta pinche vieja nos está. así con como te tanta- veo ajá. yo. Ajá. Sí, así que mira, pinches mamadas. Y sí me voy dando cuenta, pero porque yo sí les pongo muchos ejercicios de entrenamiento del olfato, y justamente también les hago mucho les recalco mucho que aparte son estudiantes de gastronomía. Si alguien tiene que saber. un Que chingo, y deja tú, desarrollar ese, si alguien ese tiene sentido. sí. acceso a un chingo de aromas y cosas diferentes, también precisamente son ellos. Yo los hago oler absolutamente todo, les hago una dinámica en las que les vendo los ojos y les doy a oler especias, les doy a oler flores, les doy a oler para empezar a que empiecen a grabar e identificar sabores, y sí noto una diferencia muy considerable de cuando inicio el semestre a cuando lo termino. Que ya tienen el vocabulario para describir lo que están Y sintiendo. que ya ¿ves? huelen y así, sí, maestra, ya al principio era así Notas de, de huele a jazmín uva. arábigo, sí, Ajá, al sí. principio era, huele a uva. Ya en el examen final, este vino huele a bla, 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 Qué bla, bla. bonito, O sea, sí. ya. Uy, yo no sé qué huele la uva.
Ajá. Soy sommelier y no sé qué huele la uva. ¿Por qué? Porque es un aroma La uva que huele a no- mil cosas. Sí, Ajá. sí, uva es una categoría, no un olor Sí. específico. Y muy importante algo que comentaron las dos, el decirlo, el hablarlo. Hay un libro que habla de cómo mejoramos nuestra capacidad. Tiene mucho que ver que pienses en palabras, o sea, que digas las palabras de huele a nuez, huele a esto, y que le escuches y que lo razones, Ajá. porque el cerebro empieza, entre mejor eres, mejor es tu vocabulario, y entre mejor es tu vocabulario, Más son mejor las es. conexiones Güey, neuronales, Exacto, No nomás exacto. pensarlo, sino olerlo y lo... Nuez. 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 Ok. ¿Se han fijado que Decirlo. muchos sommeliers cuando olfateamos, cerramos los ojos? Ujú. Es para eliminar la influencia visual. Como Tener no me menos importa, ajá. información de que, ok, Lo nomás que me dicen estoy de que si no concentrando en tienes esto. un sentido, los demás como que se ponen más sharp Ujú. con nosotros así. O sea, cerramos los ojos para que lo de fuera no influya y que estos dos... ¿Habrá un como sommelier Hagan todo. ciego que sea increíble? Hay un chef estrella Michelin sin gusto. Que, no, que algo se tuvo... Qué coraje. ya Es era el un chef... Beethoven de la cocina. Sí, ¿no? Órale. Ya era un chef muy cabrón y no me acuerdo que algo, algo sí. le pasó y Un- que le un madrió las COVID, papilas. algo de- Ajá, órale. no, fue antes del COVID ya, pero le madrió las papilas gustativas. Total, el chavo no tiene gusto. Es un chef súper reconocido en Nueva York, restaurantes estrella Michelin, pero Pero sí tiene olfato. sí, pero no tiene gusto. Pues está Ajá. cabrón, pero ahí está como a medias. Sí, sí, Cuando- tiene cuando- medio sentido. Si no tienes olfato, ahí sí ya estás jodido. Sí, es cuando eres anósmico, se llama. Ajá. Anosmia. Ajá. Entonces, Good para times. probarlo, a los destilados como son fuertes, siempre le das un besititito con mucho Eso cuidado. de shot no es cierto, muchachos. A menos de O que, sea- o sea, Si la ocasión lo amerita. O sea, si es una celebración, sí, pero... Ajá. Y Un si vienen besitito. de dos boobies también. No es Ese cierto. besitito. Bueno, consejos de Jessica Aguirre. Yo iba a decir, ese besitito lo saliveas, pues sí. Lo babeas. Sí, es uno primero como para que preparara tu Sí. boca de, a ver, Viene alcohol, allá vamos. viene Ajá. picor. Tú sabrás. Y ya en el después- segundo, Ahora sí. tomas, lo mantienes en segundo. boca. El segundo, ya acabando la botella. Mantienes en boca, salivas mucho, pasas ese traguito y exhalas. Si eres principiante, no se recomienda que exhales por nariz porque Exhala por el la alcohol va a calarte, exhala por la boca. Ujú. Y Ok. respíralo mucho, respira por nariz. Ya después de que lo exhalaste, Sientes, a pesar de que ya diste el trago, sigues sintiendo el picor en boca. es que regresa el alcohol. Parte del alcohol regresa. Aquí en la garganta se Eternamente calienta regresa y el regresa. alcohol. Sí, sí. Sí, soy. Y tienes que fijarte mucho en qué sensaciones te causa y qué sabores te recuerda. No le encuentres el sabor, deja que el sabor te encuentre a Te ti. encuentra a ti. A mí, Sí, igual y me sugestionaron, pero sí como muy vainilla, carameloso, nuez. A mí se me está hace muy cremoso. como un panqué de nuez. Sí, sí, con alcohol. Ajá, con alcohol. Como un paqué borracho de nuez. Ujú. como De hacer esto vainilla. En una miel de maple con Podría unos ser un waffles, postre de un cállense. panqué de nuez con esto. Vámonos. Ujú. Sí, Y con sí, eso este es cerramos. Ajá. ¿Qué les Sí, sí. parece? Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue una excelente clase. Destilados 101. Conforme Destilados avancemos 101. en este programa, vamos a ir haciéndonos un poquito Ya más luego los específicos. vamos a ver, ya ahora sí, uno por uno, mezcal, sotol. El mezcal y el sotol, todos tienen una historia bien interesante. Sí, Sí, bien sí. chingona. Sí, sí, sí. Seremos alcohólicos, pero hay propuesta también. Se Ajá. aprende al respecto y estamos rodeados de sommeliers que sí le saben. Yo nomás vengo porque me dan alcohol. Bueno, muchachos, muchas gracias Salud. por habernos acompañado, por estar en otro episodio de Otra Ronda y regresamos al estudio con más Handy.